Habíamos hablado algo del agua, qué cantidad de agua tiene un ser humano, un varón, una mujer, un obeso, un niño, ¿no? Qué consideraciones hay que tener y cómo es que le debemos dar por lo menos sus necesidades básicas, ¿no? Por lo menos sus necesidades básicas. Y secundariamente podemos hacer las necesidades que tiene el paciente de acuerdo a las pérdidas que tiene el paciente. Y eso es lo que llamamos balance hídrico, ¿sí? Es decir, lo que el paciente necesita más lo que el paciente ha perdido, o en algunos casos ha ganado demasiado, habría que restarle. Si gana mucha agua o pierde mucha agua. Habíamos visto que lo principal ahí era calcular las pérdidas insensibles, porque la orina usted lo puede medir, las heces la puede medir, el vómito también lo puede medir, pero las pérdidas insensibles a veces es un poco difícil, y habíamos dado algunas pautas acerca de las pérdidas insensibles, como el peso por 5 por el número de horas, o el peso por 0,5 por el número de horas, cuando no estaba en sala de operaciones. Una manera de calcularlo práctica y básica. También habíamos visto de que había formas de infundir los líquidos. Hay varias maneras, varias formas de hacerlo, pero la idea era cómo le vamos a pasar el volumen al paciente, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Porque suponen que ya están listos para el examen. Claro, por ejemplo, una regla, hay otras maneras, o maneras prácticas, de acuerdo al peso, etc. ¿No es cierto? Habíamos visto todo eso. Habíamos visto cómo es que se va a nutrir al paciente y cómo se le debe dar sus requerimientos básicos calóricos, porque como no va a comer, el paciente tiene que alimentarse por lo menos, entonces hay que darle por lo menos calorías. Claro, usamos generalmente dextrosa. Habíamos visto también algunas consideraciones con respecto a algunas complicaciones que hay que conocer antes, no durante la operación, y es por eso que hablamos acerca del choque, ¿no? O del shock, cuántas formas había, qué tipos había, cómo nos interesaba el shock hipovolémico, ¿no? Cómo es que había algunas patologías que producían vasodilatación, ¿no? Como la sepsis, y entonces bajaba así hipotensión, o como había otros que había problemas para que el fluido pase, como por ejemplo los problemas cardíacos, ¿no? O sea, el shock cardiogénico. También habíamos visto algunos aspectos acerca de la sepsis. Eso lo vimos casi por la web, no lo hicimos presencial, pero la idea era que la sepsis había pasado por varios periodos, es decir, la forma de entender la sepsis, ¿no? Una sepsis 1, una sepsis 2, una sepsis 3, como lo catalogan algunos. Habíamos visto que en sepsis 1 se habían dado ciertas definiciones para la sepsis, ciertos criterios para definir cuándo un paciente está séptico, cuándo un paciente no está séptico, cuándo un paciente solo tiene respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Cuándo un paciente tiene shock séptico. Y habíamos visto cómo evolucionó esto hasta llegar a la sepsis 3, donde se plantean una forma un poco diferente de plantear esto, como el quick SOFA o el SOFA, cómo se puede hacer de una manera rápida con el quick SOFA, o cómo se puede hacer de una manera específica, o si un paciente tiene daño orgánico, a través del SOFA, a través del control de ciertos parámetros de ciertos órganos, como el hígado, la sangre, etcétera, etcétera, la respiración, la ventilación, ¿no es cierto? Y esa es una forma de abordar cómo un paciente se puede complicar o no se puede complicar. Por otro lado, habíamos visto también una primera parte acerca de cómo es que se produce el proceso de cicatrización, ¿no? Que es cuando usted hace una incisión, tiene que conocer cómo es ese proceso, o por lo menos tener una idea, porque eso le va a permitir actuar. Y también habíamos visto cómo actuar ante las heridas, ¿no? Ante las heridas agudas, básicamente, no a las crónicas, agudas. Cómo es que tenemos que conocer del paciente, saber en qué circunstancias estuvo y qué actitudes tomar. Eso fue lo último que hicimos. Muy bien, y hasta ahí, hasta esa parte es que va a entrar el examen. Así quedamos, ¿sí? Hasta ahí, incluyendo. Sí, dime. Las fórmulas específicas no, pero de repente tienen que conocer algunas cosas que son básicas. Por ejemplo, no sé,
Por ejemplo, de repente si uno le pregunta la frecuencia cardíaca cuál es normal, usted tiene que tener una idea, porque si no sabe eso, imagínate, ¿no? Pero una fórmula como, no sé, Harry Bennett, no tiene por qué saberla, pero sí tiene que saber para qué se usa. O una fórmula para saber, no sé, de las muchas que hemos mencionado, dijimos que no tiene que aprender la fórmula, pero tiene que saber en qué se aplica, ¿no? O cuándo la necesita. Usted la busca en internet y dice, ah, ya, esa fórmula la necesito, la busca en internet y la aplica la fórmula, ¿no? O para calcular la molaridad, usted no se acuerda, ¿cómo calculo la molaridad? Yo tampoco me acuerdo, ¿no? Usted la busca en internet o la busca en su... Ahora es el internet, pues en mis tiempos tenías que andar con tu blog chiquito, ¿no? No, tenías que andar con tu mataburro, le decían, ¿no? Un blog chiquito donde anotabas todo lo que estas fórmulas, ¿no? Ahora la tienen a la mano, pero si no la sabe aplicar no le sirve de nada. Bien, entonces yo les voy a pedir su atención. El examen es sencillo, es práctico, es lo que tienen que saber. Yo usualmente me interesa que sepan lo que tienen que saber, ciertos conceptos básicos de razonamiento, no de memoria, sino de razonamiento. Una que otra cosa hay que considerarla, por ejemplo, cuando no debe dar una dosis tóxica. Si usted no sabe, usted lo va a poner, tiene que saber, ¿o no? Claro, porque si no, eso no es cuestión, lo voy a buscar en el internet. Bueno, a veces le puede dar tiempo, pero a veces no le puede dar tiempo, ya han ocurrido casos por eso, ¿no? O si pasa usted demasiado potasio, ¿no? Usted tiene que saber más o menos, tener una idea, porque si no, o por lo menos saber que cierta dosis le va a hacer daño al paciente, para que le dé tiempo siquiera en ese momento, pues, a escondiditas del paciente, revisar cuánto voy a dar, y listo. O como antes hacían con su vademecum al lado, el médico atendía con su vademecum al lado. Bueno, entonces está aclarada tu duda, ¿ya? Muy bien. Hoy día vamos a entrar a una parte de lo que es ya técnica operatoria. Entonces, para entrar a la técnica operatoria, vamos a hacer solo este tema, no otro, para que tengan tiempo, para que estén relajados para el examen. Y ya no estudien si no se relajen. Ya no estudien si no se relajen. Termina la clase, te van a tomar un café, ¿Qué es lo fundamental para una buena cirugía? La idea de este curso y de la cirugía es lograr que el paciente tenga una cirugía óptima, en buenas condiciones, que el paciente no se complique. Pero a veces es inevitable por ciertas causas, como las del paciente, por ejemplo. Pero hay causas que no son por las del paciente. Imagínense que el paciente le produce, y le voy a contar un caso reciente, de un paciente que nos pasó, que no me pasó a mí, sino de un familiar mío, y que me llamaron por una consulta acerca de su caso. El paciente ingresa por dolor abdominal a emergencia a un hospital grande que tiene ciertas condiciones y determinan que el paciente tiene apendicitis aguda. Lo operan al paciente por cirugía laparoscópica, una apendicectomía laparoscópica. Un día, 2 días le dan de alta. A los 5 días el paciente tiene fiebre, dolor en pared abdominal, reingresa al hospital. Le dice, se ha infectado la herida, ¿no? Recuerden que ustedes ya saben por teoría qué riesgo tiene una herida de infectarse, ¿no es cierto? Si se operó de una apendicitis aguda, sin ninguna de estas, una herida limpia, máximo será pues una limpia contaminada, máximo si es que se ha rebasado los líquidos, ¿no es cierto? Pero si no, no tendría por qué infectarse. Pero de todas maneras hay un riesgo, hemos dicho eso. Entonces se infectó la herida, el paciente regresa, le drenan y drenan un absceso de pared abdominal. Lo curan, se va a la casa, le dan antibióticos, etc. 5 o 6 días más el paciente sigue sintiéndose mal, dolor abdominal, distensión, fiebre, taquicardia, ¿no? Malestar general, decaimiento. El paciente se va empeorando, va a la emergencia, le dicen, no, eso es por la herida, eso es por la herida, y no reconocen lo que hemos hablado, signo, así es, no reconocen ciertos criterios básicos para determinar que el paciente no debería estar en un hospital, sino ser derivado. Cuando se da cuenta del caso, el paciente prácticamente está en shock séptico cuando llega a la emergencia de la valiente.
paciente chocado, hipotenso, taquicárdico, ¿no? Incoherente, un rango de 12, 10, ¿no? El paciente ingresa a cuidados intensivos, piensan que es un problema abdominal, entran a ver y encuentran líquido dentro del abdomen y al explorar la cavidad encuentran que había ganglios aumentados de tamaño, ¿no? No se explicaban por qué, por una infección del tejido operatorio el paciente puede llegar a shock. Cuando hicieron los cultivos, detectaron un germen altamente resistente, ¿no? Altamente resistente, prácticamente estuvo en antibiótico, en shock y fallece. Fallece, por una apendicitis falleció. Hay complicaciones que pueden ser propias. Al final el diagnóstico fue que el paciente tenía SIDA. Cuando le hicieron las pruebas, salió positivo a SIDA y obviamente es un paciente inmunosuprimido. Si usted no tiene en cuenta los principios de asepsia y antisepsia en un paciente inmunosuprimido, ese paciente puede llegar a la muerte. Y puede llegar a la muerte porque usted no supo lavarse bien las manos, o porque usted no pudo colocarse bien los guantes, o porque cuando usted estaba operando, o cuando estaba de asistente o de instrumentista, usted no siguió las reglas de los principios de asepsia y antisepsia, y puede ser mortal para un paciente. Entonces, por eso es importante, y eso no depende del paciente ya, eso depende de usted también. Depende de cómo es que cuidaron para que estos principios se cumplan en cada paciente. Entonces, esa es la importancia de esta primera parte antes de entrar a las técnicas, ¿no? Porque a veces uno dice, yo quiero operar de frente, ¿no? Siempre los que van o los que quieren ser cirujanos, lo primero que quieren es operar, suturar, ¿no? Quiero coser, quiero suturar. Y esa no es la idea de la cirugía. El buen cirujano no se caracteriza por cuánto más rápido y mucho opera, no, sino a veces hay un cirujano muy antiguo que hizo varias técnicas, dijo que el verdadero cirujano se caracteriza por no operar lo que no debe operar, o por saber cuándo no debe operar. Entonces, cuando hablamos de técnica quirúrgica, hablamos de un conjunto de maniobras, de prácticas, como dice acá, que nos permiten realizar una cirugía óptima. Podríamos decir también que son un conjunto de métodos, ¿no? De técnicas que se deben seguir como una especie de protocolo en un acto quirúrgico, ¿no? Ustedes, cuando han ingresado a sala de operaciones, ustedes ven cómo la enfermera tiene que saber cómo movilizarse, cómo dirigirse en el quirófano, qué debe tocar, qué no debe tocar, ¿no? Cómo se debe vestir. Entonces, una serie de métodos, de técnicas que se deben ir aprendiendo desde alumnos para poder tener una cirugía óptima. Usted puede ser el mejor cirujano, la mejor enfermera, haber preparado bien al paciente, haber hecho toda la primera fase bien, pero si esta fase no la hace bien, la cirugía puede ser fatal, como el ejemplo que les estoy poniendo. Y reconocemos dos partes, una técnica quirúrgica general y una técnica quirúrgica especial. ¿A qué nos referimos con técnica quirúrgica general? Son los principios, son las técnicas que todo aquel que ejerce algún acto quirúrgico debe saber, desde que el sutura, aunque no sea cirujano, hasta el neurocirujano o el cirujano cardiotorácico que opera corazón o que opera cerebro. O sea, son principios generales para todos. No es que solo debe saberlo el traumatólogo, no es que solo debe saberlo el ginecólogo. Todo el que hace una cirugía tiene que conocer estas técnicas, estos principios, porque eso le va a permitir tener una cirugía eficaz. Entonces, técnica quirúrgica general son todas las prácticas, los métodos, en forma general de todas las cirugías que cada cirujano o aquel que ejerce cirugía debe saber. Aquí en Perú el médico sale con el título de médico cirujano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está capacitado para hacer ciertas cirugías de carácter menor, por lo tanto también debe conocer. ¿Y qué nos referimos con técnica quirúrgica general?
nos referimos desde saber el ambiente en el cual vamos a trabajar, el manejo que le debemos dar, la instrumentación que vamos a usar, desde conocer los instrumentos básicos, la forma de manipular estos instrumentos o estos elementos que están disponibles en el quirófano. En cambio, la técnica quirúrgica especial se refiere a también principios y técnicas, pero que son para cirugías específicas ya. Entonces no todos tienen que saberlo. El neurocirujano no tiene por qué saber qué pasos hay en una colecistectomía. Por principio general quizá, pero él no sabe que primero debe, no sé, ligarse la arteria cística o debe repararse el conducto cístico y luego hacer lo otro. Así como el cirujano de abdomen tampoco debe saber exactamente los pasos que se siguen para drenar un hematoma subdural. Entonces, cada especialidad o cada rama va a tener una técnica quirúrgica especial. No podemos estudiar todas las técnicas especiales. Entonces, siempre en los cursos de cirugía se toma como ejemplo la cirugía abdominal o gastroenterológica. Y las demás técnicas a veces las pueden resumir cuando lleven los cursos de traumatología, cuando lleven los cursos de otorrino, cuando lleven los cursos de oftalmo, porque todos ellos hacen cirugía, cuando lleven los cursos de ginecología, y algunos quizás ni lo van a conocer, excepto que ustedes quieran hacer especialidad, ¿no? Por ejemplo, quieren hacer cirugía cardiotorácica y hacer, no sé, trasplante de órganos o reemplazo valvular. Ahí recién sabrán las técnicas o si las leen. Entonces, cada una de estas técnicas la vamos a ir describiendo a lo largo de las siguientes clases. Vamos a hablar algo acerca del ambiente en forma muy general, porque es bastante también, acerca del quirófano. Ustedes saben que las operaciones, para que tengan un mayor éxito, deben estar en un ambiente adecuado. Y ese ambiente adecuado es el quirófano o sala de operaciones. Es un ambiente especial, ¿no? Es un ambiente que hay que tener, que a veces no se le da el respeto que se necesita. Piensan que es como si fuera un local más del hospital, ¿no? Ni siquiera la sala de hospitalización se compara al quirófano, porque el quirófano es un área especial que hay que saber cómo cuidarse y mantenerse dentro del quirófano. A veces nos olvidamos, los mismos que estamos ahí, pensamos que estamos en otro sitio. Sin embargo, el quirófano tiene un lugar dentro del hospital, y no es cualquier lugar, sino es el lugar donde más asequible sea para llevar a los pacientes. Hay quirófanos de emergencia, un paciente tiene que entrar a veces inmediatamente al quirófano, ¿no? Entonces tiene que tener ciertas características, cierta cercanía, debe estar aislado de elementos que puedan de alguna manera interferir o influenciar en la infección, por ejemplo, dentro de las heridas operatorias, por ejemplo. Entonces el quirófano es un área especial, ¿no? En el cual hay un personal especial que se dedica a trabajar solo en sala de operaciones. Entra y está todo el día en sala de operaciones. Y hay personal que es ambulatorio, personal que solamente va a usar la sala de operaciones. Así como los cirujanos, los ginecólogos, los urólogos, no están todo el día en sala de operaciones, solamente están cuando van a usar el quirófano. En cambio, hay personal como el anestesiólogo, él tiene que estar permanentemente en sala de operaciones, ese es su trabajo cuando está ahí, aparte de la consulta anestesiológica. O la enfermera instrumentista, o las que abastecen, o los que limpian, como vamos a ver después. En la sala de operaciones tiene mucha relación con la implementación que hay dentro de un quirófano. Y ustedes saben que un quirófano, como están viendo ahí, tiene una serie de instrumental, de material, ¿no? Que tiene que ser, que está clasificado y que está en secciones, en partes. Y en el quirófano se reconocen tres áreas. Hemos puesto ahí de una manera la zona negra, la zona gris y la zona blanca. La zona negra, esto tienen que saber, ustedes saben que siempre digo hay cosas que tienen que saber, ¿no?
Esto tienen que saber. La zona negra es la zona donde puede haber contaminación, donde todavía puede haber riesgo de que puedas llevar o no gérmenes. Es la zona donde están los desechos de los uniformes que sales de operar. Es el sitio donde está el médico y se cambia, o la enfermera se cambia. Es la zona negra. Y hay una zona que es estéril, o se trata de estar lo más estéril posible, que es la zona blanca. Es la zona donde está el quirófano, donde está la mesa de sala de operaciones, donde se opera al paciente. Esa zona es una zona también llamada rígida. No se puede entrar a esa zona sin más. Usted tiene que entrar debidamente preparado, porque si no, estaría sometiendo a riesgos al paciente o contaminando el ambiente y en riesgo a todos los que se van a operar. Entonces, dentro del quirófano o dentro de la sala de operaciones, el quirófano propiamente dicho es el sitio donde se tiene la máxima esterilidad, si lo queremos decir, porque nunca hay 100% de esterilización. Se tienen que hacer cultivos frecuentes en la sala de operaciones para ver, a veces hay gérmenes que pueden ser resistentes a la luz ultravioleta o a los métodos de desinfección. Y entre los dos hay una zona gris o una zona intermedia. Esa zona intermedia es la zona donde el que entró a cambiarse se cambia ya con una ropa especial, limpia, adecuada, no con la ropa que está caminando, no con el mandil que está teniendo el paciente, sino con una ropa especial. Y puede deambular para ingresar o salir de los diferentes ambientes que hay en el quirófano, como son el quirófano propiamente dicho, la sala de recuperación, la sala de elementos o de material biomédico, la sala de instrumentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿es muy importante esto? Sí, es muy importante. ¿Y cuál es el principal problema que tratamos de evitar con esto? La infección del sitio quirúrgico. Todo esto conlleva a tratar de lograr que haya la menor cantidad de riesgo de infección para el paciente. Y creo que la vez pasada hablamos algo de esto, acerca de cómo se ha producido el desarrollo de lo que es los conceptos de la infección, porque antes no se sabía, ¿no? Dijimos que a veces hasta pensaban que la pus era algo bueno y que eso se mantenía dentro de la herida, así se pensaba. Sin embargo, en 1840 ya se dio el uso obligatorio del lavado de manos, mire, del 1840 en Suiza. Pasteur identificó que la causa de una infección era un germen, era un agente, no era producto de la generación espontánea, no era producto de los humores, no, era un germen, una bacteria que colonizaba la zona. Y por eso vamos a ver después cómo él hizo recomendaciones a los cirujanos. Lister, en el año 65, ya introdujo estos conceptos que vamos a hablar y ya usó el fenol como primer antiséptico. Pasteur, en una de sus conferencias, dijo esto: si yo fuera cirujano convencido del peligro de los microorganismos, usaría solo instrumentos y material limpio y procesado por el calor. Además, lavaría mis manos antes de operar. Sin embargo, pese a que esto se ha dado muchos años, la mayoría de los estudios o de los riesgos que se tiene es precisamente porque uno no le da la importancia a este ítem. Y pese a que hay menor riesgo de infección, cuando usted se lava las manos, hay sitios en los cuales apenas entran, se lavan ni 10 segundos y ya están entrando a quirófano. O no utilizan las técnicas adecuadas en el traslado de los instrumentos, ¿no? Hay algunos conceptos que hay que diferenciar para que no se confundan. Por ejemplo, ¿qué cosa es antisepsia quirúrgica? Antisepsia quirúrgica
se relaciona o se describe como los procedimientos que se usan para eliminar todos los microorganismos de una determinada área. ¿Ya? Eso es antisepsia quirúrgica. Diferenciado de lo que es asepsia. La antisepsia lo que trata es de eliminar los microorganismos, o sea, estos agentes, en un determinado lugar. ¿Correcto? En cambio, la asepsia son los procedimientos, las técnicas que evitan que el agente llegue a determinado sitio. ¿Está claro? Con asepsia yo trato, por ejemplo, cuando me pongo una mascarilla, no estoy realizando antisepsia, estoy realizando una técnica de asepsia. Estoy tratando de evitar que los microorganismos de mi boca lleguen a la herida que estoy cortando. En cambio, cuando yo, por ejemplo, realizo con clorhexidina en la piel, o cuando usted coloca alcohol para colocar a una inyección, usted está realizando antisepsia. Está tratando de eliminar los microorganismos, matar los microorganismos, si lo quieren decir así, para que esa área no tenga microorganismos. Esa es la diferencia entre asepsia y antisepsia. Y en cuanto a asepsia, hay muchas maneras, o en antisepsia hay muchas maneras de poder realizarlo, que pueden ir desde la limpieza, desde limpiar algo. Si yo limpio con un paño el polvo, estoy realizando una maniobra que está permitiendo que disminuya la cantidad de suciedad, y al disminuir la cantidad de suciedad, la cantidad de gérmenes. La desinfección, cuando trato de eliminar los microorganismos en material inerte, o la esterilización o descontaminación. Y hay que aclarar estas tres cosas. La limpieza lo que trata es de remover, a través de medios físicos, lo que trata es de limpiar, como dice su nombre, limpieza. No necesariamente mata a los microorganismos. Usted pasa una franela, usted limpia con agua, y no necesariamente tiene que matar a los microorganismos. El efecto mecánico de hacer esto, de barrer, ¿no? De limpiar, de pasar un trapo, usted está realizando una limpieza. Y la mayoría de elementos que usan para acá son los detergentes, ¿no? Es decir, los jabones, los detergentes en diferentes fases, porque permiten hacer una movilización de las sustancias que han quedado, del polvo, de los restos de sangre, de los restos de secreción. ¿Y por qué es importante la limpieza? Porque hay elementos que se meten dentro de los restos, y así usted haga antisepsia, no los va a matar. Si usted no hace una buena limpieza, usted no va a tener un buen éxito cuando hace una antisepsia. Si el paciente no se baña bien, usted le echa alcohol, ¿usted cree que va a lograr 100% la antisepsia? Probablemente no. Entonces, primero tiene que haber una limpieza. La desinfección. La desinfección se trata también de eliminar la mayoría de microorganismos, pero en elementos inertes. Yo no puedo desinfectar al paciente, pero sí puedo desinfectar la mesa del quirófano. Y los elementos que se usan son a veces diferentes. Algunos pueden ser tóxicos para el ser humano. En la desinfección yo puedo usar lejía, porque con lejía puedo pasar el piso, o puedo limpiar la silla del quirófano, o puedo limpiar el equipo de la laparoscopía. Pero con lejía no le voy a colocar al paciente para matar los microbios, como se hacía en tiempo del COVID, que querían que tomemos lejía para matar al COVID. Y por último, la esterilización. La esterilización lo que trata, a diferencia de la desinfección y la limpieza, es de tratar de matar a la mayor cantidad de gérmenes. Prácticamente la idea es que no haya ninguna forma de vida en el área o lo que yo esterilizo. Pero al paciente usted lo puede esterilizar. No. Yo puedo esterilizar el guante, puedo esterilizar la pinza, y puedo garantizar que la pinza esté bien estéril, pero no puedo esterilizar al paciente.
Por eso es que hay diferentes métodos y que son aplicables para diferentes situaciones. Un desinfectante, y recuerden que desinfectantes usamos entonces en el término hacia los elementos inertes, ¿no? Es una sustancia con efecto germicida, pero cuando actúa sobre sustancias inanimadas, ¿ya? Inanimadas. Vamos a ver brevemente, para no demorar, porque es mucho, como le dije, algunos principios de limpieza, de desinfección, para que tengan una idea, ¿no? Hemos dicho que es importante, por ejemplo, hay que usar elementos físicos y elementos químicos. Elementos físicos, una escoba, ¿no? Elementos químicos, alguna sustancia que pueda matar a los microorganismos, como la lejía, ¿no? Obviamente es diferente, ¿no? No es igual desinfectar un laparoscopio que desinfectar una silla o una mesa, porque hay sustancias que pueden dañar el laparoscopio, dañar los lentes, por ejemplo. Entonces, se puede hacer desinfección, pero de acuerdo al equipo que se usa del paciente. Entonces, debe seleccionarse, ¿ya? Debe seleccionarse. No todas las sustancias matan todo. Algunas tienen mayor efecto que otras, ¿sí? Y lo acabo de decir, los productos orgánicos, como la sangre, las heces, los tejidos, pueden inactivar a algunos desinfectantes. Y por eso es importante la limpieza. No se puede reemplazar la limpieza por una buena desinfección. Porque si usted no ha eliminado la sangre, no ha eliminado los restos, los gérmenes se quedan, se cubren ahí y puede que no haga efecto la desinfección. La suciedad va a proteger a estos elementos. Entonces, es importante la limpieza. Hay que ir de las zonas menos sucias a las más sucias. Ese es un principio básico, ¿no? Cuando usted trata de desinfectar algo, desinfecte de lo menos a más. De arriba hacia abajo. No tiene sentido, este es un principio para la casa incluso, que usted barra, limpie la pared y al último quiera limpiar el techo, porque va a ensuciar todo el piso. Entonces hay ciertos principios que se aplican en quirófano igualmente, ¿no? Las superficies altas se limpian primero y el resto en forma progresiva. Hay que revisar constantemente, tiene que haber personal que revise cómo está el quirófano, qué grado de suciedad, de polvo, de restos tiene, revisar las puertas, revisar las sillas, revisar la camilla, etcétera, etcétera. Porque por más acero inoxidable que tenga, hay elementos que no cumplen eso y pueden de alguna manera afectar al paciente. Hay pacientes que se han muerto por infecciones de vía operatoria de gérmenes intrahospitalarios dentro del quirófano, y esos son los gérmenes más agresivos que hay. Los gérmenes del hospital son los gérmenes más agresivos que hay. Entonces, estas sustancias tienen que tener ciertas características, ¿no? Ser bactericidas, que actúen sobre pseudomonas, que actúen algunos sobre esporas, pero no todos actúan de la misma forma. Entonces hay que saber. Cualquier ropa contaminada, cualquier ropa que esté con secreciones debe ser seleccionada y derivada a un sitio donde se limite el contacto con ellas. Ese tiene un manejo especial. Toda la ropa que sale de quirófano es manejada por un área especial de personas que se dedican a manejar estos elementos biocontaminados, que al final van a retornar al hospital. Imagínense, un paciente se opera una peritonitis con gérmenes altamente infectantes, eso va a los desechos, y los desechos van al lavado, y el lavado recicla al final al mismo hospital. Si no se hace un buen manejo de esto, estaríamos fomentando y diseminando la infección. ¿Okay? Otra cosa importante que a veces hay que nosotros como médicos decirles a los que limpian es que hay que movilizar las cosas. A veces es muy fácil limpiar. Mi madre decía, limpias como la comadre, porque no mueves el elemento. Y entonces igual aparece en quirófano, ¿no? El personal quiere limpiar encima nomás, no quiere levantar, no quiere abrir, no quiere separar los componentes. Y eso es lo que hay que hacer.
cuando se limpia un quirófano, ¿ya? Hay que controlar los desinfectantes. ¿Cuándo es su fecha de vencimiento? ¿Cuántas veces se están limpiando? Y ya se venció la sustancia determinada. Entonces nos crea una falsa seguridad y nos eleva el riesgo de infección debido a operatorio. Por lo menos cada 2 o 3 semanas debe darse un chequeo a todos los elementos que se usan para la limpieza. Y a veces no es solo eso, incluso miren su conservación. Deben estar en un lugar fresco, a una temperatura adecuada. Los frascos tienen que estar bien cerrados, herméticos. A veces el agua oxigenada está abierta. No tiene sentido, ¿no? Porque va a perder su efecto. Son cosas pequeñas, pero que nos van a dar la falsa seguridad de que estamos desinfectando, cuando no lo estamos haciendo en sí, por otra razón. Otra cosa importante que es en la preparación del material que vamos a usar. Por supuesto que hay personal que se encarga de preparar ese material, pero ese material tiene que estar preparado de una manera adecuada, siguiendo todos los parámetros de asepsia y antisepsia. Las gasas, el algodón, la ropa de sala de operaciones, las mantas, los paños, tienen que haber seguido un criterio y estar debidamente embolsadas. Es más, tienen marcadores de esterilización y a veces no se revisan los marcadores. Los marcadores establecen qué riesgo o qué probabilidad tiene de que ese material debidamente ha sido esterilizado o no. Y a veces uno ni lo pregunta ni lo revisa. Un material que ha sido sacado tiene que saber cuándo ha sido sacado de la central de esterilización. Porque si usted lo tiene almacenado 1 día, 2 días, 3 días, usted piensa que está estéril y ya no está estéril. Y puede pensar que porque está cerrado, está estéril. Y no es así. Hay ciertas reglas, por ejemplo, solo artículos estériles deben usarse dentro de un campo estéril. Estéril con estéril, contaminado con contaminado. Esa es una de las reglas que hay que tener en cuenta en cuanto a los paquetes o los instrumentos. Es decir, si un instrumento se contaminó, yo tengo que separarlo del instrumental que no está contaminado. Por ejemplo, cuando se realiza una operación. Las batas. Ustedes van a aprender, y los que están haciendo el seminario ya deben estar revisando, cómo hay que colocarse una bata. Pero no es que la bata esté estéril todo. Solo se considera estéril de los hombros hasta el nivel de la mesa. Nada más. Y de los codos para acá. Nada más. Usted no puede estar, y a veces cuando van a rotar están con los brazos acá, ponen donde sea, bajan las manos. No. Se baja la mano y ya contaminó. Entonces, se considera estéril desde los hombros hasta el nivel de la mesa, y las mangas desde los codos hasta los puños. Pero a veces nos olvidamos, hasta los mismos cirujanos. Ustedes cuando vayan, observen, ¿no? Y a veces lo mismo que estamos en sala de operación, el enfermero, el cirujano, se olvidan, ¿no? Y está conversando y de repente se ha lavado las manos y está con la mano abajo, cuando debe estar con las manos arriba, ¿no? De la cintura para arriba. Las manos nunca se doblan bajo los brazos, porque a veces por la transpiración puede haber transferencia de gérmenes. Ya se ha visto esto. Entonces, solamente hay que sentarse cuando el procedimiento va a ser realizado a ese nivel, porque si no se contamina. A veces los plásticos operan sentados, pero hay que prepararlos como para ese tipo de cirugía. O por ejemplo, cuando vamos a hacer operaciones de hemorroides, ¿no? De cirugía periorificial anal, hay que estar sentado. Entonces la enfermera toma sus precauciones. Detrás de usted le coloca un campo estéril para que ella no se contamine. No se consideran estériles los bordes de las envolturas estériles una vez que se abre el paquete. A veces se abre el paquete y ese paquete, una vez que está abierto, ya no se considera estéril, pese a que está en una zona estéril. Y especialmente los bordes, ¿no? Se trata de mantener todo en el centro de la mesa quirúrgica. ¿Ya hicieron la práctica? ¿Están haciendo la práctica de instrumentos? Ya, entonces más o menos tienen una idea de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que deben en nuestra mesa de mayo mantenerse cierto material? No es solo manipular el material, ¿no? Si se derrama una sustancia, se considera automáticamente infectada y hay que colocar otro campo estéril dentro del mismo.
solamente se debe preparar el campo en el momento que uno lo va a usar. A veces uno trae el equipo, lo abre, dice, no viene el cirujano, ya lo hemos llamado hace media hora y no viene. O la enfermera dice, voy a ir avanzando. Entra y abre el equipo. No, debe ser usado en el momento, porque si usted lo abre y deja pasar el tiempo, hay riesgo de infección, por más que esté en el quirófano, por más que esté en el área blanca. Deben mantenerse cerrados hasta el momento que se va a realizar la operación. Las personas con uniforme estéril deben mantenerse dentro del área estéril. Si usted ya entró al quirófano, no va a estar entrando y saliendo, sale y entra, sale. No. Y una vez que usted entró al quirófano, debe mantenerse lo más posible dentro. Y mucho más, porque dentro del mismo quirófano hay gente que circula y gente que no circula. El cirujano, el ayudante, el instrumentista, son gente que no circula. Una vez que se vistió ya no puede salir ni siquiera al otro lado. En cambio el instrumentista sí, la circulante sí, o la técnica de apoyo, o el anestesiólogo que esté en el otra área. Pero cuanto más salga y entre, mayor riesgo de infección habrá. Contra más gente haya dentro del quirófano, mayor riesgo de infección. Es por eso que cuando van a practicar, no pueden pues entrar todos, como quisiéramos hacerles entrar a todos para que observen la cirugía. Pero a veces no se puede, y peor en nuestros hospitales en Perú, muy pocos hospitales tienen miradores. En realidad, el quirófano debe incluir miradores para enseñanza, pero no sea, la mayoría de hospitales nuestros no tienen uno que otro. Entonces, la única manera es hacerlos ingresar a sala para que observen de forma directa cómo es que hacerlos. Entonces, tienen que mantener ciertas reglas, ¿no? Las personas no estériles deben conservar una distancia mínima de 30 centímetros, ¿no? Es decir, si yo no me he vestido con la bata estéril, yo tengo que mantener entre la distancia entre los que están estériles y yo que no tengo el material estéril, más o menos unos 30 centímetros. Nunca debe haber contacto entre estéril y no estéril. Es decir, si tengo que movilizarme, por eso es que se voltea la enfermera o el cirujano y nunca está de frente y de costado o de frente y hacia atrás. Porque la parte delantera es estéril, pero la parte posterior, por más que esté con bata, se considera no estéril. Entonces, no estéril, es decir, espalda, tiene que ir con espalda, porque son estériles. ¿Entienden, no? Muy bien. Ya hemos dicho la humedad, ya hemos dicho que si se derrama, lo que tiene que hacer. Entonces, hay algunos, en el quirófano se habla lo menos posible. A veces perdemos esa práctica, pero la mascarilla que nosotros nos ponemos, usted que cubre todo, no, minimiza, disminuye, pero no cubre todo. Entonces, contra más hable usted, más probabilidad o más riesgo va a haber de que gérmenes puedan pasar incluso la mascarilla, ¿no? Y puedan contaminarse. Y si son 2 o 3 o 4 o 5, y a veces nos olvidamos de esta práctica, ¿no es cierto? No debe movilizarse mucho. A veces algunos, el anestesiólogo hasta trae su ventilador y no debe hacerse eso. Si uno necesita lesión, tiene que hacer un aire acondicionado especial. Sí, una vez en quirófano un anestesiólogo trajo un ventilador. ¿Qué estás haciendo con el ventilador? Movilizando todo el polvo, porque siempre va a haber polvo, por más que quieran en algún lugar va a haber polvo, por más mejor limpieza que haya. Y si usted le pone un ventilador, obviamente va a movilizar todo ese polvo, va a haber turbulencia de aire y entonces eso va a generar contaminación. Tampoco hay que sacudir o agitar lo que tenemos en el campo operatorio, porque si no diseminamos en el aire los microorganismos del paciente. Hay muchos elementos que ustedes ya están viendo como técnica aséptica, ¿no? El lavado de manos, ya saben ustedes la técnica, ya han aprendido, creo, cómo lavarse las manos. La antisepsia de la zona operatoria, cómo preparar el campo con un antiséptico. El uso de barreras mecánicas, a veces se pone elementos entre el anestesiólogo y los cirujanos, una barra, ¿no?, con material estéril. El uso de guantes, mascarilla, delantal,
¿no? Y dependiendo de cada zona, pues se realizará la antisepsia quirúrgica. Si yo voy a operar el abdomen, ¿tendré que desinfectar el abdomen? No, es un mal término que a veces decimos desinfecta. Hemos dicho que desinfección debe ser usado en elementos inertes. Pero a veces cometemos ese error, ¿no? Los mismos médicos, no decimos desinfección, no estamos realizando antisepsia, ¿no? En esa zona. La antisepsia quirúrgica debe ser de acuerdo a la zona, ¿no? Ahí tienen algunos esquemas, ¿no? De cómo es que se realiza la antisepsia quirúrgica en un procedimiento. Si va a ser una artroplastía, si va a ser una craniotomía, entonces la zona debe ser preparada adecuadamente. Usualmente se usa clorhexidina por lo general porque mantiene más tiempo su capacidad de ser bactericida, ¿no? Ya hablamos acerca de la zona negra, de la zona gris, de la zona blanca, ¿no es cierto? Hemos visto que la zona negra, ahí está un resumen de lo que hablamos, la zona negra es la zona de aislamiento, la zona donde está esperando el paciente, donde se cambian los vestidos. Es una zona limpia, por supuesto, pero ahí es donde están los baños, por ejemplo, del quirófano, porque del quirófano no va a salir al baño de afuera, tiene que tener sus propios baños, pero está en la zona negra. La zona gris es la zona intermedia, ¿no? Donde se puede dar la ropa, se puede buscar el material, están las suturas, la farmacopea que utiliza, y por último la zona blanca o quirófano propiamente dicho, donde es la máxima esterilización y donde usted, para entrar en contacto con el paciente, tiene que ponerse la mascarilla. Hay muchos elementos, ¿no? Aquí faltan los lentes, ¿no? Pero está el gorro, el material, el delantal y hasta las botas, ¿no? Ustedes verán que se utiliza botas, porque si no, con el zapato que tenemos, llevamos los gérmenes al quirófano. Entonces utilizamos unas botas especiales o unas bolsas especiales, ¿no? El uso de la bata es mecánico. Evitar en ambas direcciones que el paciente nos contamine y que nosotros contaminemos al paciente también. Protegen, ¿no? Y deben ser de preferencia descartables. Ya no se usa casi batas no descartables, porque entraban en contacto con las sustancias del paciente y usted se podía llevar una infección también, no solo el paciente. La mascarilla es la que seguimos usando, la común, ¿no? Para prevenir y disminuir las fuentes de salida o incluso de entrada también, ¿no es cierto? Los guantes, hay técnicas para usar guantes, los que están haciendo el seminario, vean qué técnicas hay, como hay una técnica cerrada, una técnica abierta, ¿no? Con una sola mano, con dos manos, que a veces lo va a necesitar. ¿Cómo colocarse los guantes? Porque si usted se los coloca mal, contamina el guante que está estéril, por más que se haya lavado las manos. Usted se ha lavado las manos, pero sigue habiendo gérmenes. Es por eso que es una máxima. Usted se lava las manos y sobre eso va a colocar un guante como una especie de barrera protectora. Estamos llevando, y sobre eso todavía han realizado antisepsia al paciente. Imagínense todos los procedimientos que se hacen para lograr una buena asepsia, ¿no? Desde que usted entra, estamos tratando de evitar que entren más gérmenes. No debería usted estar con las uñas largas, no debería estar usted utilizando relojes o cosas dentro del quirófano, porque podría estar llevando gérmenes, ¿cierto? Pero muchas veces cuando vayan ustedes a rotar por los hospitales van a ver que se olvida esto que siempre debemos estar repasando, ¿no? No es que yo me lavé las manos, me puse los guantes, muy bien, terminamos la operación, ahora sigamos con la otra. No es así. Los guantes, una vez usados, produce sudor, los poros se dilatan y gérmenes que estaban adentro salen hacia afuera. Entonces, después de usar un guante, si usted va a entrar a otro procedimiento, tiene que volver a lavarse la mano. No es que no, yo ya me lavé primero y ahora me puse guante estéril y ahora me saco y me pongo otro, ¿no? ¿No? Ya dijimos algo de eso, cómo debe estar almacenado, cómo debe estar en ciertos lugares, cómo debe ser limpiado, etcétera, etcétera. Debe estar en un acceso adecuado, ¿no? Una temperatura adecuada. Todo ese material
que va a ser usado. Algo breve sobre los antisépticos, ¿no? Se usan en seres vivos y los desinfectantes se usan en seres inertes, ¿ya? Los desinfectantes en seres inertes, los antisépticos en seres vivos. No se pongan nerviosos por el examen, muchachos, tranquilo, ya acabamos ahorita para el estudio. Alcoholes, compuestos yodados, povidona y clorhexidina. Hay mucho más, pero solamente los principales, ¿ya? Hay mucho más, pero son los que usamos. Y donde vayan ahora en los hospitales es la era de la yodopovidona y la era de la clorhexidina. El alcohol nunca deja de pasar, pero recuerden que el alcohol no tiene permanencia, ¿no? El alcohol 1 o 3 minutos ya no hay capacidad de eliminar o de matar gérmenes. En cambio los otros todavía tienen esa capacidad, es por eso que se usan para la preparación de los pacientes en el quirófano, ¿ya? Algunas características, como la clorhexidina, puede durar hasta 6 horas. Es por eso es la más usada para realizar preparación del área operatoria, la clorhexidina, ¿ya? Del 2 al 4%. Los desinfectantes, o sea, los que se usan para sustancias inertes, hay muchos de ellos, ¿no? Están los cloros, amonios cuaternarios, glutaraldehído, ¿no? Incluso el alcohol puro, ¿no? Se puede usar para elementos inertes, ¿no es cierto? Ahí tienen algunas de las características de los desinfectantes, pero muchos de ellos son muy agresivos, porque por eso son usados en materiales inertes y no en el ser humano, ¿ya? Y por último, los químicos, pues, ¿no? Elementos químicos como el óxido de etileno, ¿no? Que van a producir también eliminación de los microorganismos. El óxido de etileno es importante porque nos permite, a través de este gas, esterilizar lo que por calor no podemos. ¿Cómo esteriliza un guante? Si lo somete a calor, ¿cómo esteriliza los elementos que son plásticos? Entonces, el óxido de etileno se ha establecido ahora como el ideal para poder esterilizar máscaras de anestesia, guantes, catéteres, sondas, jeringas. Sin embargo, tiene sus desventajas, ¿no? Puede ser tóxico, hay que saber manejarlo y manipularlo. Usualmente esto se maneja en las áreas de esterilización. Es un ambiente separado de la sala de operaciones. El sídex o glutaraldehído, que usualmente se usa para material como los endoscopios, ¿no? Donde el cual usted puede limpiar o puede desinfectar con estas sustancias, pero necesitan a veces algunas horas, mantener el equipo algunas horas para que pueda hacer su efecto. Y por supuesto también hay elementos físicos. Estos elementos físicos, que pueden ser por altas temperaturas o por bajas temperaturas, la mayor que tenemos es por altas temperaturas, la esterilización a calor húmedo, ¿no? Con las autoclaves que van a encontrar en los hospitales, y, que es el principal, y por calor seco, ¿no? Que son métodos que tratan de eliminar incluso las esporas en estos instrumentales, en estos materiales. Todo esto tratando de eliminar o disminuir la carga bacteriana en los pacientes que se van a operar. Muy bien. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No sobre el examen. ¿Cuáles dos son que más se usan? Básicamente la esterilización por calor húmedo en autoclave y la esterilización por calor seco, ¿no? Por ejemplo, en morgue, ¿no? El que más tenemos en los hospitales es calor húmedo, básicamente. La lesión puede ser como esos rayos UV. Claro, en el quirófano, por ejemplo. En el quirófano tenemos ultravioleta, ¿no? Entonces, ciertas horas, y a veces hay que tener cuidado, porque a veces se olvidan de apagar y eso también puede ser peligroso. ¿Ya? Ok. Muy bien, chicos. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. ¿Puede explicar acerca de la imagen donde decía de séptico a séptico? Eso de limpieza y evitar que los microbios se produzcan también. Asepsia y antisepsia, pero es Creo eso.
Sí, eso debe quedar bien claro, ¿eh? Eso que estás preguntando debe, para que no se confunda. ¿Te refieres a esta o a la anterior? Una anterior, ¿no? Esta. Esta. Bueno, estas son las generales, lo que dijimos, ¿no? Antisepsia y asepsia. Asepsia, lo que es prevención, ¿no? Donde están incluidos los guantes. Por decir, si yo les pregunto, el guante, ¿cuál de ellos, en qué grupo estaría? En asepsia. En cambio, el uso de la clorhexidina estaría en antisepsia, por decir, ¿no es cierto? Es decir, donde tratamos de eliminar a los microbios. En el otro tratamos de prevenir. Con la mascarilla yo no mato a los microbios, yo estoy previniendo que salgan o entren. Igual es con la mascarilla. Y lo otro que tienen que tener cuidado es en lo que es limpieza, y lo que es desinfección, y lo que es esterilización. ¿Ya? Muy bien. Bueno, como están con el examen no van a atender mucho la clase, entonces mejor den su examen y luego vamos a avanzar ya después de la clase. ¿Ya? ¿Ahorita vamos a analizar, doctor? No, él dice que lo va a postergar para las 11, las 12, creo. ¿Qué Es que dice? según cronograma acaba a las 12 la clase y la secretaria no sabe. No, lo que pasa es, a mí me informó el doctor Chillón que el examen iba a ser hasta las 8:25. El examen. Así es. La secretaria me dijo que era imposible que sea temprano. Claro, por eso es una